Hola Enneagrammanautas, en este vídeo vamos a hablar de la disonancia cognitiva y cómo este efecto psicológico afecta a la comprensión de nuestro tipo de personalidad. A ver, muchas veces las personas cuando se inician en este viaje del autoconocimiento, de comprender su forma de ser, de entender cómo somos y de también entender cómo son los demás, cómo es tu pareja, cómo son tus amigos, cómo es la gente, no llegamos a entender un factor fundamental de la personalidad, es que nuestra personalidad no es siempre congruente. O sea, no siempre somos absolutamente congruentes con todo lo que pensamos, hacemos, sentimos y queremos, sino que es parte del ser humano tener estas disonancias, es decir, estas contradicciones, estos antagonismos. A ver, el concepto de disonancia cognitiva lo desarrolló Leon Festinger en los años 50 y habló de cómo los individuos muchas veces hacemos cosas que van en contra de nuestras creencias. Es decir, cómo hay una disonancia, es decir, no hay una consonancia entre muchas veces lo que pensamos y lo que hacemos, entre lo que decimos que nos gustaría tener y lo que realmente deseamos tener. O sea, como que muchas veces hay antagonismos, ironías, extrañezas dentro de nosotros que hace que no tengamos congruencia entre nuestras creencias, comportamientos y acciones. Bien, esto es algo natural en los seres humanos. O sea, lo que parece que es un tema que debería ser algo corregible, negativo y que pecaminoso en la personalidad, realmente es parte de nuestra biología y del funcionamiento de nuestro cerebro. A veces tendríamos que dar gracias a que somos un poco disonantes, porque si fuéramos siempre 100% consonantes, probablemente nuestra vida sería demasiado rígida. Pero bueno, generalmente lo que más se valora en el comportamiento de alguien es su congruencia y su integridad personal. Entonces, cuando vemos una persona excesivamente disonante, pues vemos que es una persona con muchas contradicciones, que piensa una cosa y luego hace otra, que es una persona que quiere conseguir unas cosas y luego acaba haciendo lo contrario. Entonces, las personas que sufren de una disonancia cognitiva más grave que otras, pues a esas personas pues como que nos cuesta mucho llegar a entender. Bien, pero volviendo al tema del autoconocimiento a nosotros mismos, a la hora de entender, por ejemplo, nuestro eneatipo, ¿por qué tenemos un tipo de personalidad del eneagrama? Yo, por ejemplo, como los 6, ¿no? El eneatipo 6, pues somos personas que buscamos la seguridad, buscamos sentirnos en confianza, buscamos vivir en un estado de estabilidad, de confort, de previsión, de certeza de futuro. Entonces, ¿cómo es posible que individuos como yo, que somos 6, que en teoría valoramos mucho la seguridad, la certeza de futuro, terminamos haciendo cosas en nuestra vida que precisamente nos producen situaciones de inseguridad y de incerteza, ¿no? Por ejemplo, yo no tengo un trabajo que digas que es pues funcionarial, o sea, yo no tengo una nómina en la que me pagan todos los meses. Yo he acabado montando una escuela, trabajo como emprendedor, tengo que pagar salarios, es decir, me he montado un estilo de vida que no es precisamente muy seguro a nivel financiero económico. Entonces, aquí es como que habría una disonancia, o sea, un tipo como yo, un 6, que quiere tener seguridad, pero al final acaba haciendo cosas que le sacan de esa seguridad y que precisamente le meten preocupaciones, ansiedades y problemas. Bien, para entender estas contradicciones que tenemos todos nosotros, según nuestro tipo de personalidad, estas disonancias, habría que entender un concepto fundamental. Y es que nuestra personalidad es múltiple, en el sentido de que no tenemos un único tipo de personalidad, sino que nuestra personalidad es una aleación de diferentes tendencias que de alguna forma luchan o se complementan entre ellas. Por ejemplo, nuestra personalidad tiene una parte biológica. Es decir, nosotros heredamos ciertos patrones de comportamiento, aptitudes psicológicas, fortalezas, talentos o deficiencias psicológicas o físicas de nuestros ancestros, ¿no? De nuestros padres, abuelos, a través de la genética. Pero también parte de nuestra personalidad se va construyendo a través de la cultura familiar, del país, de la región donde vives. Entonces eso también influencia en ti, en tu sistema de creencias, de valores, de conductas, de hábitos. Incluso el lugar donde vives también te cambia y te transforma. No es lo mismo nacer en el Polo Norte y vivir en un lugar donde hace mucho frío y donde las relaciones personales son escasas, a vivir, pues no sé, en el medio de una aldea africana donde hace calor, hay mucha gente alrededor y vives pues en un pueblo rodeado de gente que casi son todos como tus hermanos. Obviamente la personalidad no va a ser exactamente la misma. Cuando en mi escuela analizamos la personalidad, siempre intentamos utilizar una visión holística, grande, sistémica, donde mezclamos diferentes métodos de estudio de la personalidad. Por ejemplo, a nivel biológico utilizamos la teoría de los instintos,
También hacemos estudios morfológicos para ver el temperamento a través de los rasgos faciales. También utilizamos otros métodos que se basan en el estudio biológico de la personalidad, como es el Big Five. Y luego, a la hora de entender la parte psicológica, pues utilizamos el eneagrama, lógico. Entonces, con todo eso, lo que hacemos es ver que nuestra personalidad no es algo único y congruente, sino que tiene tendencias diferentes. Entonces, claro, al final tú puedes ser un eneatipo 6, pero claro, eres un 6 que a lo mejor tienes una cara así como proyectada, lanzada hacia adelante, la nariz, la frente un poco inclinada, el mentón hacia adelante, o tienes una cara ancha o pequeña, y todo eso va a cambiar mucho el temperamento. Entonces, por ejemplo, en mi caso, el hecho de tener un temperamento lanzado hacia adelante, pues de alguna forma compensa a mi seisismo de buscar la seguridad. Entonces, al final, en mí siempre hay esta mezcla de que por un lado mi biología quiere lanzarse para adelante, quiere conquistar, quiere avanzar, pero por otro lado mi psicología enneagrámica me dice que tengo que ir sobre seguro. Entonces, claro, aquí se producen disonancias entre lo que psicológicamente me gustaría tener y lo que biológicamente me impulso a hacer. En realidad todo el mundo tiene disonancias, todas las personas. Yo creo que parte del autoconocimiento, la autoaceptación y el entender y aceptar a los demás es entender las disonancias de cada uno, sus antagonismos, sus contradicciones, sus ironías y en la medida de lo posible intentar canalizarlas. Enneagramauta, que en enero y en marzo vamos a impartir el curso Inmersión en Enneagrama en Barcelona y en Ciudad de México. El 18 de enero estamos en Barcelona, que es un sábado, va a ser una jornada completa de autoconocimiento y desarrollo profesional con Enneagrama. Y en marzo vamos a volver a Ciudad de México. Así que espero poder conocerte y verte en persona en enero en Barcelona o en marzo en Ciudad de México. A ver, yo creo que es muy difícil luchar contra nuestras incongruencias o contra nuestras disonancias. Es parte de nuestra naturaleza. Entonces, en vez de ir contra ellas, lo que tendríamos que hacer es aprender a bailar con ellas, aprender a canalizarlas. De tal manera que no sean disonancias que raspen, que entren en conflicto, sino que suavemente hagan como un yin y un yang, en el cual pues a veces una parte de ti predomine en ciertas circunstancias, pero en otra aparezca otra y también ayude a que haya más capacidad de adaptación. Así que quizás la disonancia cognitiva tiene en nosotros una función adaptativa, que es adaptarnos mejor al entorno. Porque si fuéramos completamente rígidos con nuestras creencias, valores y principios, la vida sería muy rígida. Nuestro cerebro al final acabaría golpeándose contra las piedras por nuestras creencias rígidas. Entonces a veces las disonancias ayudan a navegar y flexibilizarnos y adaptarnos. Hay muchos tipos de disonancias. Por ejemplo, está la del fumador. El fumador, por ejemplo, un médico que fuma, que da charlas de salud y luego el tío está todo el día fumando. Pues hay una disonancia entre lo que él cree que debería ser la salud y lo que va diciendo a los demás y luego lo que él acaba haciendo. También hay disonancias, por ejemplo, con las ideas políticas, ¿no? Pues por ejemplo tenemos la persona súper religiosa, pues que luego comete infidelidades y las justifica. O, la persona que es comunista y luego pues que no tiene ningún problema en mostrar su Rolex por la calle. O sea, cosas que dices, disonancias. O sea, tú hablas de unos principios universales que luego al final pues no acabas cumpliendo. Entonces, estas son disonancias que tienen las personas que en ciertos casos pues como que son muy contradictorios y son dañinos. Pero los que tienen que ver con nuestra personalidad quizás nos pueden ayudar a canalizarlos. Por ejemplo, tenemos un 8, los 8, ¿no? Los 8 el eneatipo 8 es una persona que es fuerte, dura, que cree en que tiene que ser potente y fuerte. Pero por otro lado también tiene una parte de 2, el 8, en su flecha al 2, que quiere sentirse validado, aceptado y querido. Entonces claro, aquí los 8 van a jugar siempre con la disonancia de, por un lado quiero ser fuerte e imponerme, pero por otro lado quiero ser aceptado y querido. Entonces claro, aquí la clave es mezclar ambas fuerzas, ambas energías, ambas direcciones, ambos deseos, ambos aspectos de la personalidad e intentar crear una especie de consonancia donde ciertas disonancias pues no se acaben escuchando tan mal. Es decir, tú puedes ser un individuo fuerte y a la vez cercano, puedes ser firme y a la vez amable. La clave en esta vida es lograr integrar las diferentes extremos de nuestra personalidad, las diferentes disonancias y hacerlas de la manera que la melodía, aunque con ciertos pitidos, pues acabe escuchándose lo mejor posible. Es decir, que la melodía de las diferentes tendencias de nuestra personalidad acabe siendo lo más consonante, incluso introduciendo ciertas disonancias. Así que la clave sería lograr que nuestra personalidad funcione de forma armoniosa,
que haya una consonancia, haya una armonía, introduciendo esas pequeñas desarmonías, contradicciones, disonancias, para que fluyamos y funcionemos lo mejor posible. Así que sí, una de las claves para entender tu tipo de personalidad es disonancias, antagonismos y contradicciones.